Bien. Hoy está haciendo un poquito de frío, como raro acá en Bogotá, pero damos gracias a Dios porque bendiciones por estar Esa acá. bendición también, el frío, Claro, la lluvia, sí. eso es bendición. No hay que rechazarla. Me acuerdo cuando estaba en Bolivia, una vez un misionero me dijo, estaba lloviendo harto. Y para nosotros nos era difícil cuando estábamos ahí haciendo ministerio en subir la montaña, porque era la iglesia quedaba en una montaña, en la parte de arriba, y todo era con camino de tierra. Y se hacía lodo. Entonces uno se ensuciaba hartísimo para subir hasta allá arriba. Y una vez yo estaba ahí con él y me dijo, nos toca subir. Y yo hice como cara como que no quería. Y él llegó y justo había una chica, no me acuerdo cómo se llamaba ella, creo que se llamaba Tania. Y ella llegó y dijo, no, toca subir porque toca ir a compartir. Y a mí me hizo pensar mucho eso. Y después él llegó y dijo, debemos dar gracias a Dios por la lluvia, porque hace bien para las plantas, para las personas, pero también porque en medio de la lluvia a veces uno se da cuenta si en realidad uno está dispuesto a servir al Señor o no, ¿sí? A seguir al Señor o no. Es fácil a veces seguir al Señor cuando uno está por ahí sin dificultades, sin problemas, pero cuando seguimos al Señor, en medio de la lluvia, en medio de la tormenta, es un poco más complicado, ¿no? Mi amor, te puedo ver, por favor. Entonces, vamos a empezar en este tiempo, vamos a orar y les invito a que dejemos este tiempo en las manos al Señor. Padre, gracias por este día, gracias mi Dios porque podemos estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque, como decía ahorita Eider, usted nos da lluvia. Qué terribles esos lugares donde no hay lluvia, pero damos gracias porque así, aquí sí la tenemos, incluso en abundancia. Y pedimos, Padre, para que el Señor podamos ser agradecidos siempre, Señor, con el sol, con la lluvia, con el frío, con el calor, con los tiempos lindos, con los tiempos no tan lindos, sabiendo de que cada cosa usted las permite en nuestra vida con un propósito. Y rogamos en este momento, Señor, que podamos estar concentrados en lo que usted nos quiera hablar. Sabemos que usted nos quiere hablar en esta noche. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Muy bien, vamos a tener este tiempo para compartir. Voy a pedir otra vez a mi esposa si me pasa ahí el celular. Hace algunos años, hace muchos años, más o menos en el año 200, hubo una mujer que se llamó Perpetua. ¿Escucharon de ella? No, sí, mis hijas sí. ¿Por acá? Sí. Bueno, les cuento un poquito de Perpetua. Perpetua fue una joven cristiana de Cartago, más o menos en el actual Túnez, por África, ¿sí? Esta mujer vivió más o menos en el año 203 después de Cristo y es conocida como haber sido una de las mártires más famosas de los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? Una gran mujer cristiana que en su tiempo fue una mujer mártir. ¿Usted sabe qué es un mártir? Sufre mucho, sufre. Tiene que ver con sufrir. La palabra mártir tiene que ver con un testigo. Cuando se pedía a alguien que diera testimonio, se hablaba de un mártir. Pero cuando a esas personas que sufrían por su testimonio las mataban, se les empezó a llamar mártires, ¿sí? Y acá tenemos a esta mujer, y es interesante porque esta mujer tenía 22 años, ella tenía un hijito, y en el tiempo en el que fue arrestada, dice de que a ella la pusieron frente a una imagen de sus dioses, de los dioses que ellos estaban creyendo, y le dijeron, pon un poco de incienso, hablando de este Dios en el que ellos creían. Y ella dijo, no, yo confío en mi Señor Jesucristo, yo soy cristiana. Y me llama mucho eso la atención porque muchas veces a nosotros en nuestro tiempo puede ser que usted esté firme, pero no sé si alguna vez le ha pasado de que en medio de una situación como incómoda le preguntan si usted es cristiano, si lee la Biblia, y usted por ahí teme decir que sí. Yo espero de que no sea esa la situación. Pero muchas veces las personas llegan en medio de una situación de cristianismo a decir, no soy cristiano, no hay problema. Y sabe, hoy vamos a hablar acerca de esto, dice aquí en el versículo 14, vamos a ir a Hebreos,
Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer la última parte de ese versículo. Dice Hebreos 4, 14: retengamos nuestra profesión. ¿Sí? ¿Sí pueden repetir conmigo, por favor? Retengamos nuestra profesión. La palabra profesión en nuestro idioma, en nuestro Colombia, ¿qué significa? Por ahí una persona que tiene un oficio. Por ejemplo, acá tenemos un locutor, tenemos un operario, tenemos una ama de casa, ¿sí? Y hay varias personas que tienen algún oficio, digamos, una profesión, podría ser. Acá no estamos hablando de ese tipo de profesión, estamos hablando de aquello en lo que la gente creía. La palabra profesión se puede traducir también como confesión, ¿sí? Eso quiere decir lo que usted dice creer, en qué usted cree. Y el mensaje del día de hoy le hemos puesto razones para sostener mi confesión en Cristo. Razones para sostener mi confesión en Cristo. Y vamos a empezar entonces leyendo el versículo 14. Dice Hebreos 4:14. Por tanto. Cuando dice por tanto, ¿qué nos obliga a hacer? A leer el versículo anterior. Y el versículo anterior, el que nos habían explicado la semana pasada, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Acá la palabra de Dios dice que un día vamos a tener que dar cuenta. ¿Ante quién? Ante Dios. Eso tiene que ver con un juicio. Un día usted va a tener que dar cuenta de lo que ha hecho. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esto, que es presentar cuenta, dar cuenta ante Dios de lo que hemos hecho. Por favor, vaya conmigo al libro de Salmos. Salmos, capítulo 90. Por favor, Salmos, capítulo 90, versículo 8. ¿Qué dice Salmos 98? Salmo 98 dice: Salmo 98. pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Mira acá que dice que el Señor tiene frente a él ¿qué cosa? Nuestras maldades. ¿Qué será la palabra hierro? Ahí dice nuestros hierros. ¿Qué será un hierro? Algo firme. ¿Cómo? Algo fuerte. ¿Algo fuerte? ¿Puede ser como hierro? ¿Será? ¿O será otra cosa? O hierro también, a veces vitamina, ¿no? Vitamina, ok. Ok. Hierro tiene que ver con un error, tiene que ver con una falla, y en este caso tiene que ver con pecado. Entonces podríamos traducirlo, como algunas traducciones lo dicen: nuestros pecados, Vaya, te falta vitamina y hierro. a la luz de tu rostro. ¿Quién sabe lo que usted ha hecho mal? Dios. Dios. Nuestro Dios sabe lo que hemos hecho mal. Nuestras maldades están delante de ti. Nuestros pecados, nuestros hierros están a la luz de tu rostro. Vamos a otro versículo, por favor. Segunda de Corintios. Vaya conmigo a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la... Dale. Por favor, ¿quién lo tiene? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire que es la misma idea. Dice, es necesario que todos nosotros, y esto habla acerca de la iglesia, está hablando Pablo, escribe Pablo a la iglesia y le dice a la iglesia, tanto ustedes como yo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿qué? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces está hablando que va a haber un juicio ¿para quién? Para cada uno. ¿Para quién? Para nosotros, Para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? los hijos de Dios. Para la iglesia hay un juicio, y esto es interesante porque a veces uno no piensa en esto, pero la Biblia dice que un día vamos a estar de pie ante Dios dando cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Pero ahora tenemos que dejar claro algo. Miren lo que dice Juan 3:18. Juan 3:18. Juan 3, versículo 18, por favor, también el que lo tenga, por favor. ¿Quién tiene Juan 3:18? Acá. ¿Ya? Juan ¿Qué dice? 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros tenemos una ley que un texto de la Escritura no va a ir en contra de otro texto de la Escritura, ¿sí? La Escritura no se contradice. Entonces, acá estamos viendo que una persona cuando cree en Cristo, ya no hay ¿qué? Ya no hay condenación. Entonces, este juicio donde van los cristianos es para condenación. Para decidir si se van al cielo o al infierno. No, no es un juicio para condenación, porque aquel que está en Cristo ya no tiene condenación. Entonces estamos hablando de un juicio que tiene que ver con qué. Tribunal. El tribunal de Cristo es un tribunal en donde los cristianos vamos a ir frente a Dios y Dios nos va a juzgar por lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo. ¿Sí? Muchos cristianos van a salir avergonzados porque lo que hicieron mientras que fueron cristianos en esta vida fue perder el tiempo por ahí, o trajo vergüenza para el Señor, y entonces el Señor va a juzgar estas cosas. Más que todo va a tener que ver con vergüenza, ¿sí? No con juicio, porque no hay juicio en este caso de condenación para los que ahora somos cristianos. ¿Sí me hago entender? Es diferente. Pero mire también lo que dice en Apocalipsis 20. Este sí es el juicio para condenación. Este no es el tribunal de Cristo. Este es el juicio del gran trono blanco. Mire, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio es diferente. Este no es para cualquier persona. En este caso no es para cristianos. Este juicio es para las personas que nunca conocieron al Señor como su Salvador. Y ese día, el Señor, que sabe todo lo que yo he hecho en la vida, dice que va a sacar los libros y se va a mostrar todo lo que usted hizo. Pero más aún, va a sacar un libro en donde dice si usted está inscrito en el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito, dice ahí la Escritura, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo usted hace para inscribirse en el libro de la vida? Reconociendo que Dios vino a morir por mí. Tiene que ver con Jesús, porque el que está en Cristo ya no tiene condenación. Entonces, si usted conoce a Jesús, va a escribirle ¿quién? Dios en el libro de la vida. Y entonces sería muy bueno de nuevo preguntar si usted ya está preparado para encontrarse con Dios. Primero, para aquellos que no conocen a Cristo, si usted ya está preparado para encontrarse con Él. Porque si usted no tiene a Cristo, el juicio que viene es un juicio de condenación. Pero si usted ya conoce a Cristo, piense también si está preparado. El tribunal de Cristo va a tener que ver con recompensas, con coronas, pero también con vergüenza, con frustración, porque no hice lo que tenía que haber hecho.
¿Sí? Entonces recuerda, hay un juicio que es para condenación y un juicio que tiene que ver con recompensas, más que todo, que este es el tribunal de Cristo. ¿Listo? Pero ahora sí, ni siquiera hemos empezado el primer versículo hoy día. Hebreos 4 dice, después de haber tenido en cuenta esto, leemos el 14. Por tanto, Hebreos 4:14, entendiendo lo que tiene que ver con el juicio, que todos vamos a tener que dar cuenta ante Dios por lo que hemos hecho. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Yo le puse, como le decía al principio, a este mensaje, razones para sostener mi confesión de Cristo, como perpetua. ¿Se acuerdan? Perpetua, una mujer que le están diciendo, o le ofreces incienso a este ídolo o te matamos. ¿Usted está dispuesto a retener su fe en Cristo hasta el final? Mucha gente diría, no, hasta ahí no. Pero ¿cuál fue la razón para que hombres y mujeres entregaran su vida por el Señor? Para que retuvieran su profesión hasta el final, su confesión de aquello en lo que ellos creían. Miren lo que dice primero. Yo le puse acá, por ser Jesús quien es, perdón. El primer punto es por ser Jesús quien es. ¿Quién es Jesús? El versículo dice acá, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? Sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Después vamos a hablar de él. Me hace acordar del hermano Felipe. Un sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo. Si usted sabe algo de lo que era la disposición del tabernáculo, del templo, hay divisiones. En la Biblia, si es que tiene una Biblia con mapas, ahí se muestran las divisiones. Había un lugar que se llamaba lugar santo en ese templo y había un lugar que se llamaba lugar santísimo. Y los judíos tenían a sacerdotes que estaban sirviendo todos los días en el templo. Pero había uno que estaba dirigiendo todo en el templo, se llamaba el sumo sacerdote. Este dirigía todo lo que pasaba en el templo. Pero más aún, se decía que él era el intermediario entre el pueblo y Dios. Él hacía ese trabajo. Cuando Dios quería mandar un mensaje al pueblo, Dios utilizaba al sumo sacerdote que estaba en curso para traer este mensaje. ¿Y quién es Jesús? Jesús dice que es nuestro gran sumo sacerdote. Y miren lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice 1 de Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia declara, hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno. ¿Y cuántos mediadores hay? Uno. Uno. ¿Quién es ese mediador? Jesús. Jesucristo hombre. Por lo tanto, cuando Jesús toma el lugar de sumo sacerdote, ¿será que le es apropiado? Claro. Claro, porque se acuerda, el sumo sacerdote hacía ese trabajo de estar ahí mandando el mensaje de Dios para el pueblo. Pero acá vemos que hay un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con todo respeto se lo digo, ¿María es nuestro mediador con Dios? No. No. ¿El Papa? No. ¿El pastor? No. Nadie que no sea Jesús puede mediar entre usted y Dios. Es el gran sumo sacerdote. Y miren lo que dice el versículo 14. Volvemos allá a Hebreos. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué cosa? Los cielos. O sea, ¿de dónde viene este sumo sacerdote? Del cielo. Si usted sabe más o menos qué pasó ahí, dice que Dios mandó a este mundo a su Hijo. Y su Hijo estaba con él. Bajó a la tierra. Y cuando muere, ¿a dónde vuelve? Al cielo. Él traspasó los cielos. Un sumo sacerdote humano solo se quedaba acá en la tierra.
era de esta tierra y tenía las limitaciones de una persona. Pero aquel que desciende y sube otra vez, él no tiene limitaciones. Él es el gran sumo sacerdote. Y aparte llega y dice ahí, Jesús, el Hijo, ¿de quién? De Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que es nuestro gran sumo sacerdote. Y teniendo eso en cuenta, yo pienso que muchos cristianos habrán pensado, este ídolo que me están obligando a adorar, él solo es palo, son piedras, es metal, mire, no se mueve, no me hace nada, no me responde. Pero Jesús es diferente. Jesús está vivo. Por lo tanto, que me obliguen a mí a dejar de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, a dejar de confesar que en Él encuentro la verdad. Muchos cristianos fieles decían, no, usted me ofrece a un montón de personas acá para que quieran mediar entre Dios y yo, pero hay un solo mediador, Jesús. Entonces mucha gente seguía reteniendo su fe en el Señor por ser Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Sí? Pero ¿por qué más la gente seguía con su fe puesta en el Señor? Miren lo que dice ahora el versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quisiera que se concentren ahí en la palabra compadecerse. ¿Qué es compadecerse? Misericordia. Lástima, Compasión. misericordia, Compasión. compasión, porque tiene que ver con compadecerse. Alguno diría, misericordia es actuar, compadecerse es sentir. La palabra misericordia y la palabra compasión son muy hermanas, ¿sí? Cuando usted ve a alguien en la calle que no tiene que comer, como a veces tú me dices, y te pesa en el corazón, eso se llama compasión. Compasión. Cuando yo voy, le doy un pan, eso se llama Misericordia. misericordia. ¿Sí? En Dios encontramos compasión y misericordia. Él no solo se queda mirándonos y le duele en el corazón, sino que va y hace algo. Y acá llega y dice que nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, no solo está allí siendo el Hijo de Dios, sino que Él se compadece ¿de qué? De nuestras debilidades. De nuestras debilidades. Yo siempre pensé en este versículo pensando, por ejemplo, se compadece de que me duele la pierna, es que estoy débil en la pierna. Se compadece de que casi que me estoy quedando sin visión, ¿sí? Se compadece de que tengo este problema en mi casa. Pero ¿sabe? Acá no habla precisamente de eso. El contexto nos dice, si usted se fija, después de la palabra debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin Pecado. ¿sin qué? Sin pecado. ¿Sabe a qué se refiere la palabra debilidades? Algo débil. Tentación. Y en especial, cuando uno cae en la tentación, Pecado. pecado. ¿Sabe qué? El Señor ve al hombre, y cuando ve al hombre y lo ve que está metido en pecados, siente ¿qué cosa? Compasión. Siente compasión. Le duele en el corazón de que la gente viva en pecado, que la gente esté viviendo perdido. Ayer veíamos en el estudio de Geolituania de que está la oveja perdida. Y cuando la oveja está perdida, el pastor dejaba las 99 y se iba por la que estaba perdida.
porque a él le duele la condición del perdido. ¿Y sabe qué significa cuando yo estoy perdido? Cuando yo estoy en pecado. Esto lo vemos muy claro ahí en el libro de Jonás. No sé si usted se acuerda de Jonás, también lo estudiamos en Geolituania. Jonás capítulo 4, versículo 11, dice, Jonás capítulo 4, versículo 11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. A Dios le dolía en el corazón ver a las personas en Nínive, 120,000 personas perdidas. O sea, le dolía ver en el corazón a personas tan pecadoras. ¿Se acuerdan de las personas de Nínive cómo eran de malas? Sí. Y al Señor le pesaba en su corazón ver a las personas en esa condición. Miren lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo 9, 36. El que lo tenga, por favor. ¿Qué dice? Al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y perdidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra dice que al Señor Jesús le dolió en su corazón ver a las personas, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al Señor le duele la condición del hombre perdido. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿por qué yo debería seguir confesando a Jesucristo? Yo pensaba en que no es solo por lo que Él es, sino también por cómo Él es, por ser como es Jesús. Él es el Hijo de Dios, sí. Él es el Hijo de Dios, es el gran sumo sacerdote. Pero no solo eso, sino que este Hijo de Dios le pesa verme cuando yo estoy mal, cuando yo estoy perdido. Él le duele en su corazón. Cuando estoy por ahí metido haciendo cosas que no convienen, a Él le duele. O sea, no es solo el gran líder que tengo, sino el líder que se interesa en mi vida. Se interesa de que yo ande bien. Se interesa de que yo deje de decir vulgaridades. Se interesa en que yo deje el pecado en el que yo estoy viviendo y que ahora siga Cristo. Y entonces por eso da más ganas de decir, Jesús es mi Salvador. No dejar de profesarte que Jesús es Dios. Y yo creo que muchos mártires seguramente también en el momento de pedirle de que negaran al Señor pensaban, es que ese Jesús se interesó en mi vida. No es solo el gran Dios, sino que se interesa en mí, me conoce y se compadece de mi situación. No hemos dicho ahí, pero el versículo dice que obviamente el Señor se compadece de nuestra situación y fue tentado en todo, o sea, Él nos entiende. Él entiende qué es cuando una persona está pasando por una situación de tentación. Quiero aclarar, no es que el Señor fue tentado en todo, por ejemplo, que el Señor alguna vez le ofrecieron droga. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de un Señor que fue tentado en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en eso sí. En esas áreas grandes sí. ¿Y Él me entiende? Claro. Él me entiende cuando usted está por ahí, prendió el televisor y ve algo que es incorrecto y está ahí luchando para apagarlo, porque Él seguramente en algún momento fue tentado en sus ojos. Él entiende cuando está por ahí con la vanagloria de la vida, en donde está pensando en dejar más tiempo para las cosas de este mundo que para las cosas de Dios. Él entiende. Y entonces a ese Dios sí me da gusto seguir, porque Él no solo es Dios, sino que se interesa en mi vida. Y número 3, y con esto estamos terminando. Hemos visto de que
Deberíamos seguir profesando al Señor por lo que Él es, pero aparte también por ser como Él es. Pero por último, en el versículo 16, vamos a estar viendo por hacer lo que hace. Mire lo que dice en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez volvemos a esa imagen del templo, ¿se acuerdan? El lugar santo, lugar santísimo. El sumo sacerdote solo puede entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Cualquiera que no sea el sumo sacerdote y entre en ese lugar, muere. Por eso es que el sumo sacerdote tenía mucho cuidado al entrar detrás del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, allí había una cortina, y cuando él cruzaba la cortina, lo ataban una cuerdita, y tenían unas campanitas en su pie. Y entonces lo que él hacía es que entraba y hacía todo su servicio. Y si dejaba de moverse la campanita, tocaba jalarlo. ¿Por qué? Ya está el pecado y pues Se murió. se murió, claro. Por causa del pecado. Se murió. Entonces toca jalarlo, pero ¿se salvaba cuando lo jalaban? No, Ya estaba muerto. claro, estaba en el lugar donde estaba Dios. Y Se mira tenía que que preparar un año, ¿no? ¿No podía entrar allá? cada año, en el tiempo de la fiesta de la expiación, entraba él y ofrecía sacrificios por él y por todo el pueblo. Y cuando entraba en ese momento, si no estaba bien con el Señor y se metía, lo mataba. Él moría. O sea, no es que lo mataba a alguien del pueblo judío, sino que la presencia del Señor lo fulminaba en ese momento. Y pensando en esto, miren lo que dice, por favor, les invito a que acompañen a Hebreos 10, 31 y Hebreos 12, 29. Estamos en Hebreos, solo pasen unas hojitas para adelante y miren lo que dice Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De ganar. José, por favor, léelo otra vez, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué es horrendo? Feo. ¿Qué cosa fea es? ¿Qué cosa? Caer En manos del Dios vivo. es caer en las manos de Dios. No siempre piensa en las manos del Señor, que siempre el Señor hace, no, como dicen, no, es que Dios es amor, entonces ¿cómo nos va a castigar? ¿Cómo nos va a mandar al infierno? Pero si usted es un pecador y no quiere dejar su pecado y cayó en las manos del Señor, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Solo recuerdo algunos. Un hombre que estaba ahí diciendo cosas de liderazgo allá en Israel, y dice que en medio de eso se paró ahí todo enojado con su familia, y ¿sabe qué pasó? Se abrió la tierra, se los tragó y se fue. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Un pueblo que estaba lejos del Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el Señor con el pueblo? Dice que descendió fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. Paréntesis, ¿sabe qué? El otro día estaba escuchando al pastor Mauricio y después lo confirmé también, que en Israel se está construyendo una ciudad justo en lo que era supuestamente las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe para qué va a ser esa ciudad? Para todos los que son homosexuales, lesbianas, todos los que están con ideologías que no son del Señor. Hay una ciudad que se está preparando ahí. Y recuerde que la Biblia dice que en los días del Señor van a ser los días como los del diluvio, como los de Sodoma y Gomorra. Pero seguimos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora leamos Hebreos 12, 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Usted no juega con fuego, ¿no?
Yo espero que no juegue con fuego. Cuando uno tiene fuego, qué bueno es el fuego en el lugar correcto. Pero en el lugar incorrecto, imagínense que por ahí usted lo coloque en la cama, ¿sí? Entre sus cobijas. ¿Qué va a pasar? Se quema todo. Se quema todo. Usted estaba viendo la noticia de una chica que gracias a Dios está ahorita viva, pero que fue quemada por unas personas, unos chicos. Terrible. Terrible es que caer en fuego. Y ahora acá llega y dice que Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque acá llega y dice en el versículo 16, estamos en Hebreos 4, 16, y ya estamos terminando, dice acá: acerquémonos pues confiadamente. ¿Sabe qué significa la palabra confiadamente? Tranquilos. Sin miedo. ¿Por qué dice que acérquese a Dios sin miedo? Porque Dios es como. Amor. No. ¿Se acuerdan? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12:29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y llega y dice: acérquese a Dios. Si usted sabe que Dios es fuego, usted se acerca. Pero acá llega y dice: acerquémonos pues sin miedo, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Ahí está sentado el Señor. Pero el trono del Señor tiene un nombre: el trono de la gracia. Eso no suena como el trono de fuego, sino el trono de alguien que perdona, el trono de alguien que está dispuesto a limpiar nuestros pecados. ¿Y sabe por qué nos podemos acercar confiadamente? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que se compadeció por nosotros y que murió por nosotros. Por eso yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Última palabra: oportuno socorro. Es interesante porque eso sería como, ¿vio cuando dicen eureka? ¿Has escuchado la palabra eureka? ¡Eureka! Lo encontré. Sí, como que justo. Bingo, sí, como que ¡uy! Lo encontré. Pero dice: ¿encontré qué cosa? Oportuno socorro. La palabra socorro se utilizaba, ¿saben dónde? Se utilizaba en los barcos. Cuando la gente iba en barco y hacía ciertos seguros, ciertos enganches, aparejos, le decían, eso se le decía socorros. ¿Por qué? Porque sostenían al barco para que estuviera firme. Y yo pensaba en esto y pensaba que si usted está en una situación crítica, como en una tormenta, usted puede ir al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Usted puede hallar en Jesús el auxilio que usted necesita. Si la tormenta de la vida se está moviendo fuerte, usted puede hallar en Jesús el oportuno socorro. Y entonces, ¿yo por qué no dejo de decir que Jesús es el Hijo de Dios? Porque aparte de ser quien es, aparte de ser como es, mire lo que hace: me acercó a Dios y propicia mi auxilio. No le soy indiferente, pero aparte me ayudó, me ayuda. Y yo le quiero animar hoy, otra vez ahí en el versículo 14 decía: retengamos nuestra profesión. Si usted está luchando con decir que es cristiano, por ahí no es como antes, porque antes era pesado y esperemos que algún día no sea cierto económico. Pero si usted está luchando con decirle a las personas que usted es cristiano, recuerde quién es Jesús, recuerde cómo es Jesús y recuerde lo que ha hecho Jesús por usted. Él es digno de seguirlo confesando en todo lugar. En el lugar donde me pregunten si soy cristiano, claro, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque Él murió por mí, porque Él se interesa en mi vida, porque Él cambió mi vida, por eso yo lo sigo.
No lo siga porque, no, es que mi papá me trae acá a la iglesia, en el caso de los chicos. No, es que yo lo sigo porque pues me enseñaron eso desde chiquito. No, no lo siga por eso. Sígalo por todo lo que él es, por todo lo que él hace, por cómo él se comporta en su vida. ¿Sí? Vamos a orar y concluimos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hombres y mujeres en medio de los tiempos estuvieron dispuestos a retener la profesión de su fe. Ellos estuvieron dispuestos a morir, a perder sus familias, perder sus trabajos, perder el lugar en que tenían por ahí en la sociedad, con tal de seguirlos. Y ayúdenos, Señor, a ser así, Señor, a ser personas que a pesar de las pérdidas que podamos tener en este mundo, podamos seguir confesando a Jesucristo. Pido por favor, si hay alguno de los que está aquí que está luchando con ser cristiano, con compartir de Cristo, que usted le dé valentía, le dé ese ánimo de ver a Jesús, que le haga recordar cómo se ha comportado Jesús con ellos, si ha sido malo o si ha sido bueno, todo lo contrario, y a recordar tantas cosas buenas que usted ha hecho por nuestras vidas, para que retengamos firme hasta el final de esta profesión. Gracias por este tiempo y dejamos el resto de esta noche en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.